Muy bien, veo que ya se están conectando. Vamos a esperar otros 2 minutos y empezamos. Muy bien, pues vamos a ir empezando. Pues empezamos. Confirmamos que todos ven la pantalla y me oyen, ¿verdad? Sí, señor, se ve bien. Muy bien, perfecto. Em, Bien, como estuvimos comentando ayer, el objetivo, el objetivo de la sesión de hoy es sencillo. Hoy vamos a tener una sesión más bien corta, con un punto más de práctica, en la que me quiero centrar, quiero que nos centremos y reflexionemos sobre tres conceptos fundamentales vamos a tratar hoy. En primer lugar, el objetivo de esta sesión es ver casos prácticos. Como os mencionaba ayer, cuando pensamos en protección de la identidad digital, cuando pensamos en algo como esto de la ciberseguridad para el personal académico, pues no estamos pensando en un curso de ciberseguridad que tenga el objetivo de que ustedes se vuelvan expertos en ciberseguridad o que de pronto investiguen en ciberseguridad o demás. No es este tipo de formación, es una formación práctica y accionable que tiene por objetivo que ustedes pues aprendan a protegerse y entiendan la problemática de la ciberseguridad y cómo les puede afectar. Entonces, por esto mismo, uno de los objetivos de hoy es principalmente ver casos prácticos. Ayer hablamos de conceptos, presentamos algún ejemplo. Hoy me gustaría que en esta primera parte profundizáramos un poco más en ejemplos concretos, sobre todo pensando en algunas de las dudas que me comentaban ayer, pues hoy tratarlo con ejemplos. El segundo punto, me gustaría que hiciéramos una pequeña actividad práctica entre todos hacia el final, con el objetivo de que puedan comprobar que no son ajenos a esta problemática y que probablemente alguna de las contraseñas que ustedes manejan en alguna de sus cuentas académicas o personales ha sido hackeada alguna vez por lo que comentábamos ayer, de que en algunos casos, pues ustedes pueden tener una cuenta en Gmail, en LinkedIn, y alguien hackea a LinkedIn, hackea a Gmail o lo que sea, saca contraseñas y alguna de las que se sacan es la de ustedes. Entonces hoy vamos a aprender a comprobar si alguna de nuestras cuentas ha sido hackeada en algún momento. Eso es una herramienta útil. También vamos a profundizar sobre esas herramientas que comentábamos, cómo pueden ser los gestores de contraseñas, y vamos a hacer algún ejercicio práctico para que ustedes trabajen el tema. Es una sesión más corta y práctica. Y al final, el objetivo último, vamos a dejar un rato, pues para que si ustedes tienen algún tipo de pregunta, que podamos también responderla. Porque
A lo largo de este curso, pues ustedes ya habrán visto muchos conceptos, van a ver todavía unos cuantos más, pero a estas alturas ya habrán manejado pues varios conceptos vinculados a la ciberseguridad y probablemente sean relativos a la identidad o sean relativos a otros asuntos, pues como menciono, probablemente podamos responderlos porque existan dudas y en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, especialmente desde la concienciación, que es como lo estamos tratando aquí, pues creemos el equipo docente que es muy importante que todo quede claro y que si estos conceptos que aquí aprenden pues les generan dudas, pues es especialmente interesante que estas dudas las podamos responder, básicamente. Así que partiendo de esto, vamos a revisar el chat. Sí, vamos a trabajar, Cristian, con páginas similares. Bien, como mencionaba, esta sesión es diferente de la anterior porque nos vamos a centrar más en lo práctico. Así de simple. Vamos a ir caso por caso. Vamos a empezar, pues, pues por un caso sencillo. Buenos días, Mireia. Vamos a ponernos en la situación del concepto de la suplantación de identidad. Em, cuando, cuando ayer estamos trabajando con el concepto de la identidad, una de las primeras amenazas que vimos fue el concepto de la suplantación de identidad en un proyecto, en cualquier tipo de, ¿no? En el entorno académico, ¿no? Ahora vemos en el ejemplo cómo podría afectar en un proyecto europeo. Esto lo tratamos desde lo que es la Unión Europea, porque en la Unión Europea, como ustedes pueden saber, pues hay todo un sistema organizado y estructurado para obtener financiación a través de fondos de la Unión, gestionados por la Unión Europea o cualquiera de sus instituciones. Pero fuera de la Unión Europea, en las Américas, pues también existen escenarios e instituciones pues homologables o similares o incluso organismos internacionales, etcétera. El resumen es muy sencillo. Existe una institución que otorga fondos para un proyecto, incluso puede ser la propia universidad. ¿Y qué es lo que sucede en estos casos muchas veces? Pues que existen profesores o personal universitario que de pronto deben manejar dinero y pueden tener proveedores o pueden tener cualquier tipo de colaborador al cual, bueno, deben hacer pagos, deben efectuar pagos. Por lo tanto, en el caso de la suplantación de identidad, en un escenario de este estilo, nos encontramos con que el docente que está implicado en un caso, en un escenario de reparto de fondos, por decirlo de alguna manera, o de organización de un proyecto con dinero asociado, pues es inmediatamente se puede llegar a convertir en un objetivo de un actor criminal vinculado al fraude. Por lo tanto, eso es algo que nosotros debemos integrar y conocer. En, en este sentido, pues vamos a ver que alguien puede crear una cuenta falsa, robar el acceso al correo o vulnerar el acceso al correo electrónico, por poner un ejemplo, y ordenar pagos utilizando la identidad del docente o del investigador o similar para que estos pagos pues, se ejecuten fuera del proyecto con el riesgo reputacional que estuvimos viendo que acompaña a todo esto. Ahora yo aprovecho este caso, como vamos a hacer una sesión un poco más interactiva, me gustaría plantearos pues, estas preguntas que vemos a continuación, ¿no? La primera, ¿cómo se produjo la suplantación? ¿Cómo se podría producir esa suplantación? Necesito voluntarios voluntarios que me lo digan, si puede ser en voz alta para que todos lo podamos escuchar.
Si alguien puede comentar cómo se puede llegar a producir esta suplantación. Claudio, adelante. Claudio, cuando quiera puede hablar. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Bueno, una posibilidad también que existe que haya sido suplantado es porque al ser un docente, un profesor titular y con una actividad de proyecto a nivel europeo, puede que haya sido también con ingeniería social a nivel local o Ujú. como por ahí habían nombrado que haya sido víctima de phishing para poder rescatar, digamos, los datos que son necesarios para llevar a cabo la suplantación. Ok. ¿Cómo, en un caso de ingeniería social, alguien nos puede comentar cómo se podría haber producido esa ingeniería social que pudiera haber pasado? ¿Cómo se aproximaría el atacante o el estafador a ese perfil con ingeniería social? Buenos días. Hola, Romel, te escuchamos. Bueno, casos de ingeniería social, aquí donde en mi institución, por ejemplo, son los correos en donde se envía de manera urgente solicitando información de los usuarios porque se les va a terminar el Office porque tienen algún problema en el banco y solicitan que se acceda a un link en donde les indican que pongan sus usuarios y contraseñas para validar que son ellos mismos. Entonces, la mayoría de usuarios lo pone sin pensar y fijarse de que están siendo robados sus credenciales. Gracias. Perfecto. Así es, ese es un caso que puede combinar prácticas que se parecen al phishing con casos de ingeniería social propiamente. Efectivamente, esa es otra manera. En general, ¿alguien me podría comentar, según lo que vimos ayer, qué señales se pueden ignorar para que estos ataques tengan éxito o qué señales debemos nosotros fijarnos en ellas para poder detectar todo aquello? Este tipo de casos como este de suplantación de identidad, por ejemplo. Marco, adelante, Marco Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, en realidad yo creo que cada día los ataques se han perfeccionado mucho. Eh, ya por lo menos uno de los signos que nosotros teníamos anteriormente era, era el SSL, que entráramos a una página segura, pero ya los atacantes han logrado también comprar un certificado de SSL por poco tiempo y lanzan un ataque por allí. Em, Somos muy visuales, somos una comunidad muy visual y cuando vemos algo en pantalla que es igual o lo más parecido a mandando, de una vez actuamos, como decía el compañero anterior, nos mandan un mensaje de que se venció la clave o algo y el entorno gráfico es muy parecido, es el mismo por lo general, nos confiamos y vemos eso. De pronto, ¿cuáles serían las alertas? Las alertas sería ver la URL completa porque de pronto vemos solamente el pedacito que nos diga www.http://www.microsoft.com.sh y otras cosas, pero como vemos apenas el principio, ignoramos ese resto de alertas que nos están mandando. También sería bueno como ver si en realidad yo mandé un correo para eso, si yo estoy esperando que nos envíen una información de allí, si en realidad nuestra institución o donde estemos está esperando información de esa parte. Entonces creo que serían esas partes que tenemos que estar mirando y esas alarmitas que se nos pasan por alto, porque también a veces nos juegan la mala pasada que se nos aprovechan del temor que tenemos porque o nos quiten un aplicativo
o porque nos vayan a multar o porque el banco me está pidiendo una clave porque alguien está intentando entrar a mi cuenta. Creo que son uno de los signos que demos para que no nos vayan a hackear nuestras cuentas. Así Gracias. es, así es. Esa es otra aproximación. Y en relación a lo que se acaba de comentar, más lo que estamos comentando en el chat también, ahí quiero sacar otro caso, otro escenario que considero de igual modo relevante para, para esto, que tiene que ver con el robo de identidad a través del robo de documentación personal. Cómo funciona eso? Muy sencillo. Estoy seguro de que muchos de nosotros en nuestra vida hemos sacado una fotocopia de nuestra documentación personal, documento identificativo, carnet de conducir, pasaporte, lo hemos escaneado o tal vez una fotografía con el teléfono celular y lo hemos subido a nuestro al celular o al ordenador. Bien. O lo hemos enviado por correo electrónico, también puede ser. Si lo hemos enviado por correo electrónico, estará en la carpeta de enviados, evidentemente, y si alguien consigue acceder a nuestro correo electrónico, pues podrá navegar a la carpeta de enviados y encontrar ahí una fotocopia de nuestra documentación. Si alguien hackea nuestro ordenador, podrá conseguir acceso a nuestros archivos, por lo tanto también a ese archivo. Si lo hemos enviado a otra persona y esa otra persona ha sido hackeada, también podrán tener acceso. ¿Y qué pasa con eso? Pues básicamente el atacante podrá llegar a ser capaz, con un poco de trabajo, pero podrá ser capaz de, por ejemplo, intentar abrir una cuenta bancaria a nuestro nombre, intentar modificar nuestra línea telefónica, hablábamos de SIM swapping, modificar nuestra línea telefónica para robárnosla, robarnos el acceso, o en general hacer cualquier tipo de cosa, llevar a cabo cualquier tipo de acción que se pueda llevar a cabo con nuestra documentación. Y esto es preocupante, por lo tanto debemos vigilar de no almacenar fotocopias de nuestra documentación en formatos digitales. Si lo tenemos que hacer, lo hacemos, lo subimos a donde lo tengamos que subir con seguridad y lo borramos de nuestro dispositivo para que no esté allá y de esta manera nos protegemos. Esa sería otra. Y con esto nos movemos al siguiente caso, que se parece relativamente al que hemos visto. Estaríamos hablando de un caso de spear phishing. Y allí sería bueno que nos fijáramos en lo que aparece por pantalla. Comentábamos ayer también este correo electrónico de un fake journal, concretamente, que tendría el, el logo, la información, sería convincente y lo enviarían a nuestro nombre. Em, Buenas tardes, profesor. No sé si me regala un espacio para hacerle una pregunta y consultar su opinión sobre algo. sí, claro. Bueno, buenas tardes nuevamente, tutor, compañeros. Hay algo que me causa curiosidad y me pone a pensar con base a lo que usted dice del tratar de no tener digitalizados nuestros documentos personales, documentos de identificación o como se llamen en todos los países, pasaportes pues cualquier otro documento que sirva para individualizar a una persona. Pero vemos que la tendencia de los gobiernos es a digitalizar todo. Por lo menos en mi país, en Colombia, ya sacaron un esperpento de documento al que le llaman cédula digital y es para que la persona la tenga en el teléfono. Entonces ya no, si quieres no presentas el físico o no lo cargas, sino que abres una app y listo, ahí está. ¿No sería esto como un contrasentido de lo que por un lado las políticas de los países nos dicen conforme a la seguridad digital o de seguridad de la información y al mismo tiempo con el camino que ellos toman de digitalizar todo,
para en últimas hacerse ellos y nosotros más vulnerables? Esa No es es, esa es una pregunta definitivamente interesante y sobre la cual no existe una única respuesta y además puede tener un cierto carácter político la interpretación de todo este tema. Lo que se suele decir al respecto, si bien es cierto que en este escenario es innegable que se pueden producir brechas de datos masivas, técnicamente, lo relativo al robo de identidad, esto es así. No obstante, al mismo tiempo, nosotros vemos que aunque tome o no tome acción el gobierno, la sociedad digital avanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser que el gobierno decida no llevar a cabo una ley digital y no requerir o implementar una identificación digital. Es posible que el gobierno pues decida no hacer eso, pero eso no quita, eso no impide algo que ya está sucediendo desde hace años, que es que todas las empresas privadas fuerzan al ciudadano, a todos nosotros, a estar presentes en el espacio digital y realizar transacciones. Nos piden, por ejemplo, que no, pues que subamos precisamente pues nuestro identificador digital. Nos piden que subamos ese identificador digital a la red, como sacando una foto y subiéndolo. Por lo tanto, ya nos estamos identificando. Nos piden que nos registremos con nuestros datos personales en todos los lados, de mil maneras, y de hecho todos estos sitios en lo que, pues en los que nos identificamos, pues son sitios que son hackeados habitualmente. De hecho, lo vamos a ver ahora enseguida con vuestros casos. Entonces, el gobierno generalmente decide llevar a cabo estos programas de identificación digital como mínimo en parte, pensando en homogeneizar y dotar de más ciberseguridad con una única identificación que sirva pues como estándar para todos los sitios, em, con la, no sé si llamar ventaja o característica, de que el gobierno técnicamente se hace responsable de cualquier ciberataque, etcétera. Dicho esto, es un tema controvertido, no hay una solución única. Para cada argumento a favor seguro que podemos encontrar alguno en contra. Y al final incluso hay puntos de vista políticos al respecto en los que no me toca entrar. Cada uno va a pensar como quiera al respecto. Pero sí que el espíritu de este tipo de leyes, al menos en lo técnico, suele vehicular alrededor de esto, ¿no? Sí que es cierto que pues, no negamos, puede generar problemática. No obstante, es algo que yo creo personalmente que va a ocurrir sí o sí, que vamos a ir hacia eso. Así que esa sería la respuesta que podríamos dar a esto. Ahora me gustaría que alguno de ustedes, algún voluntario, analizara este caso que estamos viendo, este caso número 2 que estamos viendo aquí, de spear phishing, em, y nos explique cómo puede estar funcionando este caso, cuál puede ser el objetivo de un atacante, cómo se está llevando a cabo este ataque, qué implica, etcétera. ¿Alguien quiere animarse a comentárnoslo? Bueno, lo que pasa es que yo creo que se ve interesante y están haciendo ingeniería social porque dice que le van a revisar el próximo paper y le envían un enlace, entonces suena muy tentador para el investigador Más- eh, Ujú. hacer uso de ese enlace. Me parece que esa Ujú. es la trampilla, ¿no?
Más A que ver, todo porque ahí está ya el login. Entonces, al poner login, al parecer se va a presentar una pantalla donde le van a solicitar de una manera suave su usuario y contraseña, sus credenciales. Romel, Entonces, Sí. vamos a darle paso a Jaime, si les parece, que está levantando la mano. Sí, iba a comentar que el correo tiene un sentido de urgencia. En la última frase dice, recordamos que a la fecha límite para la revisión es el 30 de marzo. Y eso es típico en los ataques de phishing, donde el atacante te obliga, con un sentido de urgencia, a reaccionar rápido y con eso evita que tú reacciones o reflexiones sobre el correo. Ese era un síntoma claro en los correos tipo phishing, donde el atacante te pone una condición de urgencia para que tú, la acción que él te pide, en este caso el login, la hagas en el menor tiempo posible. Esa es, correcto. Es así. Acabamos de ver un caso, un factor relevante que quería que saliera, ¿no? El concepto de la relevancia, de la urgencia. Los atacantes, los estafadores muchas veces van a buscar manipularnos psicológicamente. Ingeniería social. ¿Para qué? Para generar una sensación de urgencia que haga que nosotros estudiemos y pensemos menos en lo que hacemos, actuemos de una manera más impulsiva, con menor reflexión y por lo tanto no se esté detectando de manera correcta nuestro ataque. Entonces, como atacantes, ¿no? Entonces, ese es importante. ¿A alguien se le ocurre qué se podría hacer? ¿Qué creéis que podríamos hacer nosotros o deberíamos hacer en el caso de recibir un correo como este? ¿Algún voluntario para explicarlo? Sí, Profesor, ah, a ver, yo pienso que deberíamos verificar mediante otra fuente que no fuera el correo electrónico, hacer una llamada o buscar el contacto ya con quien nos va a hacer la revisión del artículo. Muy bien, esa es una. La comentamos ayer, bien visto. ¿Otras ver la acciones? procedencia del correo, analizar el dominio, analizar bien el contexto del correo, de dónde viene el procedente, eh, ahí verificar si la información es real. Hay muchas veces que utilizan datos personales de uno, ¿cómo lo consiguen? Eso es ingeniería social. Por ejemplo, aquí en Colombia se está presentando un caso que están mandando unos documentos del de la Registraduría Nacional y uno se da cuenta que es falsa la información porque tiene datos personales que no ellos no tienen acceso. Ujú, correcto. Esa es una manera. Una acción. Yo añadiría otra. Creo que no estaría de más, precisamente, creo que no estaría de más que reenviáramos este correo al servicio de IT, el servicio de informática de nuestra institución, para informar. ¿Por qué? Porque esa es otra que debemos tener en mente siempre. Cuando nosotros recibimos un ataque, rara vez somos los únicos objetivos de ese ataque. Y muy probablemente ese correo ha llegado a otros compañeros y debemos estar preparados para, bueno, intentar al menos evitar que nuestros compañeros también reciban el ataque. ¿Por qué motivo nos interesa a nosotros que nuestros compañeros tampoco reciban ese ataque? ¿Alguien nos lo puede indicar? Que esa es como una puertecita de acceso a todo el sistema de la entidad. Efectivamente, si alguno de nuestros compañeros es atacado, aunque nosotros no seamos atacados, alguien está accediendo a los sistemas de la universidad y por lo tanto es posible que también acceda a nuestros sistemas. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Vamos a imaginar que nosotros hemos enviado una copia de nuestro pasaporte porque vamos a asistir a un congreso científico y vamos a tomar un billete de avión y lo hemos enviado a nuestro compañero. Nosotros hemos recibido un ataque, pero no hemos sido víctimas, pero nuestro compañero sí. Entonces el atacante, el criminal, obtiene los datos de nuestro compañero, accede a su correo y ve nuestro documento. Y entonces la víctima también somos nosotros. Entonces es muy importante que entendamos que en ciberseguridad es importante defendernos entre todos. Entonces, bueno, pues ese es un punto
de vista interesante. Y con este nos movemos al siguiente caso. Uno de los últimos casos que vimos, robo de identidad en una Wi-Fi pública. Este es un poco más complejo y no es tan habitual hoy en día. No es algo, no es algo que nos deba atemorizar, pero es algo que debemos tener en cuenta, puede suceder. Es muy habitual que vayamos a conferencias a otro país y que, bueno, de pronto estamos en el aeropuerto y nos conectamos allá en el Wi-Fi o en el propio hotel y es una Wi-Fi abierta. No hay contraseña, por lo tanto no es tampoco la red de nuestra casa, no la conocemos y estamos allá. Y alguien puede lanzar algún tipo de ataque para los que quieran más información y quieran buscar. En la parte inferior de la pantalla están listados dos tipos de ataques que no es necesario que profundicemos tanto en ellos, pero si alguien quiere profundizar podemos hacerlo. Básicamente, en el Man in the Middle attack, el atacante engaña a nuestro ordenador para que nuestro ordenador se piense que su ordenador es el router y le mande la información de su tráfico. Entonces, todo el tráfico de red pasa a través de él. Y en el escenario de Evil Twin, básicamente el atacante levanta una red Wi-Fi que se parece mucho en el nombre a la red o que es idéntica a la red del aeropuerto o del hotel, para que nosotros nos conectemos a su red y no a la red oficial. Por lo tanto, pues alguien ya está viendo el tráfico que generamos, ¿no? En este caso, si nosotros no utilizamos cifrado, no utilizamos navegación segura, muy posible que todo lo que escribamos pueda ser visto por el atacante y eh, incluso el atacante puede modificar nuestros datos de navegación para que nosotros pensemos que estamos entrando en la página web de nuestro correo electrónico, pero realmente estemos entrando en otra página web falsa, idéntica, pero falsa y controlada por el atacante. Para este tipo de casos, lo comento yo. Primero, utilizaremos en general redes Wi-Fi seguras que conozcamos, que nos hayan recomendado utilizar y que tengan contraseña. Por ejemplo, si estamos en un congreso, vamos a utilizar la red del congreso, la que nos indiquen. Normalmente nos lo van a indicar. La red segura de la universidad, EduRoam o redes similares, que son seguras y mantenidas por el equipo de informática de las universidades. Y si debemos acceder a una red bajo cualquier concepto y es insegura, podemos utilizar aplicaciones VPN. Proton VPN es gratuita y es una de las herramientas VPN que podemos recomendar. ¿Alguien nos puede explicar el concepto de las VPN? Seguro que alguno de ustedes lo conoce. ¿No conocen? Sería como un intermediario que nos permite conectarnos de forma segura a la red y ocultar nuestra información pública, digamos, a un posible atacante. Correcto. Con una VPN, nosotros el procedimiento, el funcionamiento es simple. Con una VPN, básicamente, ciframos nuestra conexión hacia Internet. Nos conectamos hacia un servidor seguro controlado por el proveedor de VPN y el tráfico entre nuestra máquina y la red del proveedor de VPN está encriptado, está cifrado y nuestro proveedor realiza la navegación segura para nosotros y nos devuelve el resultado. Y de esta manera pues podemos navegar
correctamente y de manera segura y cifrada. ProtonVPN es un proveedor, pero existen otros que podemos buscar. Y nos movemos con esto al cuarto caso, la exposición de perfiles académicos públicos. Y eso es un poco lo que comentábamos. Este es muy sencillo. Debemos entender que muchas veces alguien nos investiga antes de lanzar un ataque sobre nosotros. Si nosotros compartimos mucha información personal, alguien puede usarla para lanzar una campaña personalizada y adaptarse a lo que nosotros, a lo cual nosotros podamos responder, a cosas que nos puedan interesar, que nos puedan llamar la atención. ¿Para qué? Para llamarnos la atención y hacer clic en algo o ceder en algo en particular, ¿no? Este caso es muy sencillo en este sentido. ¿Y cómo lo trabajamos? ¿Qué herramientas podemos tener? Bien, pues existen varias. Y en este caso, pues vamos a hacer ahora una pequeña actividad. Vamos a dar 10 minutos para que ustedes me indiquen, busquen un poco y señalen algún gestor de contraseñas, algún sistema de autenticación, de doble factor de autenticación. Aquí hay algunos recomendados para que ustedes puedan ver sistemas parecidos. Y em, si encuentran algún sistema de monitorización de identidad, pues podemos verlo, pero vamos a centrarnos sobre todo en estos dos primeros, gestor de contraseñas y mecanismos de doble factor de autenticación. Así que vamos a dar ahora unos 5 o 10 minutos para que ustedes tomen nota de algunos y nos lo indiquen ahora a la vuelta. Y así también hacemos un pequeño descanso.
Muy bien, queridos estudiantes, podemos retomar la sesión. ¿Algún voluntario que quiera compartir con nosotros alguna de las herramientas encontradas o alguna idea? Estamos viendo bastantes de ellas. ¿Hay alguno que nos las quiera contar de viva voz? La Bueno, debilidad de aquí, muchas. Oh, Hay perdón. muchas, efectivamente. Eh, Pedro, por ejemplo. No digo la debilidad de muchas de ellas, Ujú. que muchas se basan en un mensaje o un segundo mensaje de SMS. Eso Y es la forma cierto. más, y la forma más fácil de hackear es si yo clono el teléfono pidiendo otra SIM. Correcto. Y es algo que sucede. Por Y lo mucho. tanto, en este sentido es más recomendable que utilicemos aplicaciones específicas de doble factor o incluso algún USB, algo nuestro o una tarjeta de identificación que llevemos con nosotros siempre. Y en cuanto a gestores de contraseñas, José Fabián, muy buen aporte, muchas gracias. LastPass, KeePass son buenos. Em, el Microsoft Entra ID, One Identity, efectivamente. Proton Pass es muy recomendable. Yo no voy a recomendar una herramienta única porque existen muchas y, bueno, ustedes son libres de escoger la que quieran, pero lo importante es que tengamos este debate y que las compartamos. Creo que es muy positivo que podamos tener este debate y pensar en este tipo de herramientas. Lo que debemos conseguir en todo caso es usar una, como mínimo. También reconocimiento facial, correcto, esa es otra. Ahora lo que me gustaría que lleváramos a cabo, habiendo visto todo esto, es que visitáramos este sitio web que aquí os dejo apuntado, que algún compañero lo ha indicado antes, que nos tomáramos otros 5 minutos para visitar haveibeenpwned.com y que utilizáramos alguno de nuestros correos electrónicos, el que quiera. No es necesario compartirlo con la clase, es privado. No compartan el correo, no hace falta. Pero sí me gustaría que probaran ustedes de acceder a este sitio web, introducir el correo electrónico de su propiedad, el académico, el personal, el que quieran, y que anotaran las filtraciones en las que aparece, el número, las filtraciones, etcétera, y que luego lo compartamos entre todos. No vamos a compartir ningún dato personal, obviamente, pero sí que me gustaría que luego comentáramos, pues, ¿hay alguna persona aquí en la cual haya visto que su correo ha sido filtrado? ¿En qué sitios o en cuántos, etcétera? Vamos a hacer este ejercicio, vamos a dar otros 5 minutos, 10 minutos. Veo que ya hay algún resultado. Vamos a dar en el chat, vamos a dar 5 minutos para que todos hagamos este ejercicio que nos va a servir para tomar conciencia.
Muy bien. ¿Alguno de ustedes quisiera compartir algún hallazgo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. Bueno, hice una prueba con tres correos, el institucional, un Hotmail y un Gmail, y en el que tengo las filtraciones solamente es en el Gmail. No sé si será por el tema de que puede ser bueno, todo el que tiene Android está obligado a tener una cuenta de Gmail y sería bastante popular este tipo de cuentas. No sé si sería por eso. Ujú. ¿Algún otro compañero que quiera compartir? Yo Eh, tuve de mi correo personal, tuve dos filtraciones, una por Dex y otra por FIFA Geek, ¿ya? Y de mi correo corporativo tengo cero. Ujú. Bien, Claudio. Estaba mirando, utilicé un correo corporativo anterior porque ya no está vigente y ese mismo, justamente porque me di cuenta que tuve problemas, sale que está dentro de una combo lista en Telegram, o sea, se compartió una serie de correos en Telegram donde el cual estaba, se extrayeron datos de LinkedIn donde se extrayeron, o sea, muchos millones de datos, niveles de educación, direcciones de correo, etcétera. También hay otras opciones como Nitro, que es un tema de PDF que sufrió una filtración masiva de datos y expuso a más de 70 millones, entre los cuales está este correo que ya no lo estoy ocupando, que no existe. Pero más o menos eso. Ok, Gisela. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, cuéntanos. Mire, yo he probado correo institucional de mi universidad, sale todo ok. He probado dos correos en Gmail, también sale todo ok, pero en mi correo de Hotmail me sale 7 data breach, ¿no? O sea, 7 violaciones de datos. Verificando qué es lo que sale en la parte inferior, hay dos que sí me preocupan, ¿no? Porque en realidad es un correo que no utilizo para, digamos, intercambio académico ni personal, no es un correo antiguo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte de abajo me sale Duolingo, que ese sí puede ser, me sale Nitro, me sale Adobe, ¿no? Pero hay dos iniciales que sí son bien extraños, ¿no? En Hotmail. Correcto, muy bien. Es otro caso interesante. Aquí simplemente me gustaría añadir un detalle más y es que es el siguiente. ¿Por qué muchas veces aparece Gmail? Porque mucha gente lo usa, efectivamente, porque está claro, Android nos puede llevar a ello, etcétera. Pero el caso de Gmail es interesante porque vemos que nuestros correos corporativos aparecen menos en estas bases de datos de filtraciones. Esto es relevante. Y los personales aparecen más. ¿Por qué? Porque los personales los usamos para un montón de aplicaciones, para muchas. En cuanto más sitios utilicemos un correo, más probabilidad vamos a tener de que alguien hackee alguno de esos sitios y por lo tanto nuestra contraseña aparezca. Y si nuestra contraseña la utilizamos en muchas cuentas, pues entonces sufrimos un ataque. Entonces es muy relevante. La recomendación, si nos vamos a utilizar, a registrar en muchas aplicaciones que solo vamos a usar una vez o que no son relevantes, tal vez sería bueno tener una cuenta secundaria para esas aplicaciones. María levantó la mano. Buenas tardes, ¿cómo está? También algo que observo, por ejemplo, en el correo de Gmail, yo decía, me va a salir, pero no me ha salido nada.
y esa uso para utilizar herramientas de inteligencia artificial. Entonces me dice cero violaciones, me dice, ¿no? Pero el correo, un correo de Yahoo, que yo tengo registrado ese correo en uno de los cuentas bancarias, entonces ese sí tiene muchas observaciones, ¿no? Entonces ese también puede ser un factor para que quieran tener datos, ¿no? Ese doctor, eso he notado, ¿no? Porque ese era mi aporte. Muchas gracias. Efectivamente, pues eso es algo que también debemos tener en cuenta, em, de bien seguro, ¿no? En Gmail, ¿dónde se pueden revisar las filtraciones? Como en cualquier otra cuenta, utilizando esta URL, por ejemplo, que vemos aquí. Es introducir nuestro correo aquí y vamos a ver enseguida si ha sido filtrado o no. Así pues, debemos entender eso. Ya Una llegando al final. pregunta, profesor, pero uno puede saber de qué dirección o de dónde fue filtrado, ¿no? Nomás le dice que fue filtrado tantas veces y ya. Correcto, así es. Eh, Pero el caso profe, está en que si nosotros vemos que ha sido filtrado, debemos cambiar nuestra contraseña. Esa es, ese es el asunto. hay María, otra herramienta, ay, perdón. María, adelante. Bueno, José David, siga José David. Bueno, creo que Tulia a lo que preguntaba era que bueno, yo también me acabé de cuenta ahora que dice las filtraciones que tiene el correo, pero abajo en la página dice desde qué servicio Mm, digamos que se obtuvo esa información. Creo que es lo que ella pregunta. sí, correcto. Sí, pero en todo caso, en este sentido, lo que nosotros podemos ver es lo que nos muestra la aplicación y aplicaciones similares. Vamos a encontrar otras también. La que hemos visto, pues es una de las más conocidas. Entonces, bueno, podemos usar esa aplicación para saber de dónde, ¿no? Pero en el punto, lo que queremos comentar aquí es que si nuestro correo ha sido filtrado, ha sido filtrado. Y la contraseña ha sido filtrada. Si usábamos una contraseña específica para acceder a la aplicación que ha sido filtrada, pues bien. Entonces solo perdemos esa cuenta. Pero si compartimos contraseña, perdemos pues todas. Carlos Andrés. Otro problema es que nosotros también nos colocamos en bandeja de plata para que nos vulneren. Colocamos el correo de Gmail en el Android del teléfono, en el Android del carro, en el Android del televisor, en el Android del reloj. Entonces, les es muy fácil cuando tienen acceso a uno, acceder a todos los dispositivos, porque en últimas a veces ni siquiera miramos el tipo de permisos que le estamos otorgando ya sea al hardware o al aplicativo que estamos instalando. Y otra herramienta que también utilizo a veces, así como cuando me acuerdo, es de Malwarebytes, se llama Digital Footprint y también nos muestra qué contraseñas han sido eh, expuestas y en qué plataformas. Muchas veces aparece la plataforma en la cual se publicó se me escapa la palabra, se filtró pues esa contraseña. Pero así como pues como el instructor ha dicho y muchos compañeros han dicho, yo creo que lo ideal es que tengamos un correo para cada dispositivo diferente y así no se asocia tampoco nuestro comportamiento diario eh, al tener todo tan enlazado. Correcto. Un correo o una aplicación. O si vamos a usar muchas aplicaciones que no vamos a operar económicamente ni vamos a tener nada más que un uso de prueba, bueno, pues incluso podríamos tener un correo secundario solo para esas, aunque en un escenario de seguridad perfecta tendríamos un correo y una contraseña para cada una de las aplicaciones, por ejemplo. Entonces esa sería una manera. Y con esto llegamos al fin de este módulo. Hemos contado todo lo que queríamos contar. Ahora vamos a dedicar pues unos minutos
para terminar al responder vuestras preguntas. Si queréis cualquier pregunta, vamos a tratarla. José David. Bueno, una consulta. Bueno, no sé si existirá, porque no me pude conectar en la clase de ayer por temas laborales. No sé si existirá de pronto alguna opción, página, herramienta que me permita validar una URL para ver si es seguro o no. Esto lo digo porque es cierto que los acortadores de enlaces nos pueden ayudar para no tener una información tan larga, pero también podría utilizarse, o es lo que más se utiliza en el tema de phishing. Lo pregunto puntualmente porque al menos me ha llegado este tipo de mensajes. No los he abierto, pues porque ya he validado con mi operador, pero sí me llegan este tipo de mensajes y de pronto es como alguna forma de uno tener certeza de si el enlace que proporcionan es seguro o no, digamos, si se podría hacer de esa forma. Y efectivamente, la respuesta es que existen algunas webs, por si quieren anotarlo. Si se dirigen a la que acabo de notar, que verán en pantalla, pues ese es uno de los servicios en los cuales uno puede comprobar si una URL es segura o más bien si una URL ha sido ya reportada como insegura o complicada o fraudulenta. Siempre puede existir el caso en el cual uno de esos servicios nos diga que una URL es segura, pero realmente no lo sea, porque los atacantes se esfuerzan mucho para engañar a estos sistemas también, está claro. Pero nos podemos aproximar con el software de Virus Total, por ejemplo. Siguientes preguntas. Muy bien, pues viendo que no existen más preguntas, vamos a terminar con la sesión de hoy. No sin antes, pues dar las gracias por asistir a la misma y sigo estando disponible en el campus online para que me pregunten todo lo que consideren. Gracias, buena tarde. Hasta luego a todos y a Gracias. todas. Que Gracias, estén muy buenas bien. tardes, Gracias, pasen gracias. bien. Chao, chao.